Bien, va- vamos a iniciar con una lectura bíblica ahí en el capítulo 18 de Mateo, los versículos del 1 al 14. Hermano Antonio, si nos quiere apoyar con la lectura. Sí, hermano Noel dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Gracias, hermano. Eh, Voy a comenzar recordando que la iglesia local bíblicamente dice, la cual es su cuerpo, es una unidad, es una una sola cosa. No son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco miembros o cuerpos diferentes. El cuerpo de Cristo es uno solo y que está gobernado por su cabeza. Y su cabeza es el Señor Jesucristo. Y, y aquí voy a hacer una pregunta. Nosotros, aunque somos un grupo pequeño, por así decirlo, somos un cuerpo local, un cuerpo de Cristo que tiene todas las características y, y todas las eh, atributos que la palabra de Dios le da a la iglesia local. Y, y la pregunta en este caso sería para la iglesia local, ¿qué tan importante son los niños para nosotros como iglesia? La semana pasada, el jueves pasado, pues yo estuve observando aquí con mi sobrina que fue a la escuela. En la escuela les hicieron un festival y podríamos decir para, para las escuelas y algunas organizaciones seculares, los niños son cosas importantes, son personas importantes para ellos. Pero yo pregunto, ¿y para la iglesia qué tan importantes son los niños? Ahora, obviamente que para descubrir esto necesitamos preguntarnos si los niños son importantes para Dios.
Si nosotros descubrimos esto, vamos a saber qué tan importante deben de ser los niños para la iglesia. A veces nosotros pensamos en relación a los niños de una manera muy sencilla, muy humanística, como diciendo, no, no hay importancia para ellos. Y yo sé que muchas iglesias no consideran muy importante a los niños y a veces las bases principales de enseñanza para los niños en los primeros años, em, vamos a decir, en párvulos, en los siguientes años, son a veces para muchos como que tiempo para entretener a los niños y dejar que los padres oigan de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos entender en esta porción de la Biblia, se nos enseña o podemos aprender de ella qué tan importantes son los niños para Dios y de esta manera los niños deben de ser importantes para la iglesia. Hoy podemos, podemos ver esto cuando, cuando nosotros entendemos que en esta porción hay, hay dos particularidades específicas y uno son tres solemnes advertencias en relación a los niños y la otra es cuatro razones por las cuales consideramos qué tanto le importan los niños a Dios. Entonces, eh, en principio, lo que debemos de hacer es olvidar y quitar de nuestras mentes todos esos conceptos de carácter humanístico relacionado con los niños, como lo tratan el día de hoy, psicología de niños y a veces revistas que en algunos aspectos dicen, porque nosotros no nacimos sabiendo ser padres y, y dan una serie de consejos que alguien diría, ah, pues qué buenos consejos, pero son consejos que están basados en la experiencia humana, dejando afuera el punto de vista o la perspectiva de parte de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver son estas tres advertencias, muy serias las advertencias. Cuando las advertencias en la Biblia son muy solemnes, quiere decir que es cosa muy importante para Dios. Y la primera de ellas lo podemos ver en el versículo 6 de esta porción que hemos leído, donde, donde Dios está dando a entender con las palabras del Señor Jesucristo que los niños no deben de ser ofendidos. Los niños no deben de ser de alguna manera tropezados, ya sea por adultos o por sus propios padres. Y, y nosotros aquí lo que vemos es que dice que, que si alguien ofende o hace tropezar a un niño, dice mejor le fuera el atarse la piedra de un molino que es movido a través de un asno y atársela al cuello y echarse al fondo del mar. Algo muy fuerte, ¿sí? Y lo que vemos es que ofender a un niño es cosa muy seria delante de Dios. Ahora vamos a entender realmente qué es un niño. Podemos decir que un niño no es la simple respuesta de la unión biológica de papá y mamá, es mucho más que eso. Los niños siguen siendo igual que los adultos, un ser personal y que ha sido creado por Dios, varón y hembra, desde el principio. Eh, Quizá la diferencia o la manera en que nosotros nos equivocamos es porque vemos en la creación original de Adán y Eva que ellos fueron creados ya en una edad adulta, no pasaron esa etapa de lactancia, infancia y adolescencia, pero
el proceso sigue siendo el mismo. Dios es el que sigue dando el soplo de vida y el soplo de vida es exactamente cuando viene la concepción. Nosotros vemos cosas interesantes a este respecto. Por ejemplo, en el Salmo 139, la segunda parte del Salmo, se nos habla acerca de las grandes maravillas de Dios y una de estas maravillas es precisamente la, la concepción, el desarrollo prenatal y el alumbramiento, tres cosas muy importantes, ¿sí? Y ahí el salmista, eh, con cierta base para entender que el niño es es un ser personal y que ese ser personal tiene, tiene espíritu, tiene raciocinio, tiene emociones y aún tiene un carácter moral como el de Dios y tiene también un carácter social. Dios es un ser social. Él quiso relacionarse con el ser humano y así los niños lo hacen de esta manera. El salmista decía, dice, estando en, en el vientre de mi madre, dice, en las partes muy oscuras, entre ellas yo fui entretejido y tus manos me formaron. Y algo muy importante desde ahí, desde ese momento, reconoce y dice, mi embrión vieron tus ojos. Y es muy importante, con toda esa capacidad de entendimiento y, y de poder ver a la persona de Dios y viéndole a los ojos, a veces no, la gente, el ser humano, particularmente los incrédulos, y a veces alguno que otro creyente influenciado por la filosofía mundana, este, quieren quieren decir que el niño antes del alumbramiento, antes del nacimiento, no existe, no es persona, no tiene facultad de pensamiento ni de decisión. Pero esto nos enseña que desde el momento en que el niño es concebido, desde ese momento es un ser personal y ese ser personal no puede ni debe ser destruido como muchos piensan, diciendo, no, pero es que dicen las mujeres, yo soy responsable y puedo manejar mi propio cuerpo, ¿sí? Y lo que no entienden es que ya no es su cuerpo, porque hay otro cuerpo dentro de sí misma y que de allí ella no puede ser responsable de la vida y de lo que es ese niño. Y ese niño, después del alumbramiento, llega a ser un ser que manifiesta su capacidad espiritual. Su capacidad espiritual es cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Y desde allí, desde ese momento del alumbramiento en adelante, eh, padres y adultos, juntamente con el apoyo de la iglesia local, pueden empezar a enseñar a- al niño en el desarrollo de su situación espiritual. Y, y no solo eso, eh, el niño es un ser moral. Desde ahí, desde, desde que el ser humano es concebido, es puesto dentro de este nuevo ser la parte de lo que es la conciencia, donde empieza a adquirir conocimiento de todas las cosas. Se dice que el niño dentro del desarrollo prenatal en el vientre de la madre es cuando adquiere la mayor capacidad de su entendimiento y de su conocimiento y que ya hay parte cerca del 75-80% en que él ya conoce todo, conoce las voces, particularmente que más ha escuchado, que es la de los padres, y conoce los lugares de a donde va la madre, cómo se mueve dentro de la casa y todo eso. Y lo único que el niño aprende fuera, ya cuando nace, aprende las cosas irregulares tanto del idioma
como de, como de cosas un tanto difíciles. Por eso cuando cuando el niño empieza a expresarse, eh, el niño no dice no sé, dice no sabo, o, o no dice por aquí no quepo, dice no cabo, ¿sí? Pero esas son las cosas que se aprenden en los primeros 5 años que según los, este, los sociólogos del área infantil dicen que el mayor tiempo de aprendizaje de un niño está dentro de los primeros 5 años y el niño también aprende a saber las cosas morales, porque tenemos que recordar que aquí el niño, la manera como fue concebido, este, ya fue concebido con la naturaleza pecaminosa. Y es lo que decía el salmista también, el Salmo 51 cuando decía, dice, en pecado me concibió mi madre. Y, y de esa manera el niño empieza a ver diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo por la conciencia que Dios ha puesto en cada ser personal. Y de esta manera llega a ser un, un, un ser moral al igual que Dios y empieza a diferenciar nada más que desde su temprana edad el niño empieza a ser inclinado hacia la naturaleza pecaminosa, hacia lo malo y a rebelarse en contra de Dios y a querer hacer su voluntad. El niño llega a ser una persona que todo quiere para él, quiere ser el centro de todo. Es el ser más ególatra y podríamos decir el más egoísta, aún desde el vientre de la madre. Y de esta manera vemos que el niño también empieza a desarrollar sus actitudes y actividades con otras personas, con la familia, con los padres, con primos, con tíos, con amiguitos, todo eso, pero empieza a desarrollar una situación de carácter social. Y todo esto son atributos de Dios. Dios es un ser moral, Dios es un ser espiritual y Dios es un ser social. Él en lo social ha querido manifestarse y relacionarse con el hombre, con su creación, con todo lo que él ha hecho. Así es que nosotros tenemos aquí que, que es un niño y tenemos que reconocer que empezar a atacar, a ofender a un niño de esta manera es, es algo muy fuerte porque desde pequeña edad se va quedando eso en su mente y en su capacidad y llega a manejarse en el futuro de esa manera, pensando que son cosas normales, ¿sí? Y lo que al principio fue una situación para los padres de probablemente de un orgullo mal entendido, de ver todo lo que hacía el niño y le aplaudían todas, lo que podemos decir, sus gracias, diciendo, ay, pero es que el niño no es consciente ahorita, él es una persona inocente. Y hermanos, debemos entender esto, ningún ser humano es inocente cuando trae consigo la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Quizá al principio no sea consciente de sus actitudes y situaciones pecaminosas, pero que mientras no tenga conciencia, Dios los toma como algo muy importante para él, en el sentido de que necesita que, que el niño empiece a desarrollar y empiece a tomar sus decisiones en conciencia. Entonces, esta primera advertencia, el niño no debe de ser ofendido, porque quien ofenda a un niño, Dios Jesucristo dijo, a la persona esa le sería mejor atarse una piedra de molino y echarse al fondo del mar. Eh, en segundo lugar, el niño tiene también otra advertencia muy fuerte. El niño no debe de ser menospreciado.
el- creo que es el versículo 10 el que dice no menospreciéis a estos más chicos. Ahora, hablar de menospreciar quiere decir que tiene un valor para Dios y que los niños no deben de ser bajados en ese valor. Es decir, en el precio que Dios les da no debe ser modificado. Sin embargo, a veces los seres humanos no le damos el aprecio que debe tener un niño y, y de esta manera el niño empieza a ser disminuido. ¿Cuál es el precio que Dios le da a un niño? Pues el precio fue que Dios lo puso como el más grande ejemplo de grandeza, porque cuando los discípulos discutían que quién es mayor en el reino de los cielos, dice que él, llamando a un niño, lo puso en medio y dice, el que se haga como este niño, este será mayor en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Eh, la, la grandeza que se le da al niño está basado en, en la humildad y la nobleza que tienen los niños. Los niños de esta manera llegan a ser personas que de una forma son ejemplos de fe también. ¿Por qué? Porque el niño eh, cree fácilmente, aprende fácilmente, entiende las cosas y sobre todo acepta las promesas que se le dan. Si el padre o la madre le da una promesa y si la cumple, pues el niño va a aprender y aprende que espera en lo que se le dice. De esta manera, desde ahí los niños aprenden que dependen de los padres. Y hablando de los niños, que es muy importante este punto, eh, donde los niños empiezan a crecer y a desarrollar físicamente y, y vemos que obviamente para llegar a ser como un niño, lo primero que se necesita es exactamente un nuevo nacimiento. Lo que se nos enseña en Juan 3 que todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Y es exactamente un nuevo nacimiento lo que hace que una persona se tenga que hacer como un niño, porque Jesucristo dijo, el que se hace como un niño de esta manera es como puede entrar en el reino de los cielos. Y, y vemos que aquí eh, es, es bueno recordar que no podemos ofender ni podemos bajarle el precio que Dios le da al niño o a los niños para que nosotros podamos entender si a nuestra iglesia le importan o no los niños. Este, la última advertencia es que nosotros los adultos, los padres, eh, los hermanos en la iglesia, a veces nosotros nos preguntamos para qué sirve el hecho de que unos padres lleven a la iglesia a presentar a su hijo o a su hija delante de la iglesia. Bueno, el propósito no es meramente social, el propósito encierra una profundidad espiritual mucho más grande. Es el hecho de decirle a los hermanos en el templo, aquí está nuestro hijo y nosotros hemos prometido educarlo dentro de las verdades de la palabra de Dios y lo hacemos para que ustedes nos apoyen de la misma manera con sus oraciones particularmente y también con sus enseñanzas aquí dentro de la iglesia y de esa manera el cuerpo de Cristo se va conjuntando en una sola unidad. Pero el propósito es esto, que nosotros no debemos permitir que los niños se pierdan.
cuando se les enseña eh, exactamente en una etapa temprana, el niño empieza a adquirir todo ese conocimiento y empieza a creer en las promesas. Y cuando ya entra en una etapa de conciencia, es el momento en que puede tomar una decisión. Y esas son las ventajas que se tienen, ¿sí? De no dejar que los niños se pierdan. Esas son las tres solemnes advertencias. Ahora, vamos a ver cuatro razones por las cuales los niños son importantes para Dios. La primera de ellas, la primera razón es que el niño es es eh, el niño es es el ejemplo, diría yo, el más grande que se tiene sobre la grandeza, el ejemplo. Cualquiera que se hiciere como este niño, será grande en los reinos de los cielos. Y obviamente, como ya dije, esta grandeza procede de su nobleza y de su humildad. Y, y como dije, esto solamente se da o se adquiere mediante la situación de un nuevo nacimiento. Y de esa manera entramos a otra etapa de niños que podría decir son adultos que habiendo caminado en su naturaleza pecaminosa, cuando tienen un enfrentamiento y un encuentro con el Señor Jesucristo y por medio del nuevo nacimiento, nacen espiritualmente. Y en ese nacimiento espiritual es una situación que hace que la persona vaya creciendo, vaya creciendo así como el niño en su etapa física va creciendo en forma normal. Y en el caso del Señor Jesucristo se decía que crecía en estatura, en gracia y en conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando una persona que ha nacido de nuevo empieza a caminar dentro de su vida nueva como un niño y empieza a crecer y empieza a ser alimentado, y hay que reconocer que la alimentación primaria los niños la reciben de los padres. Eh, Aquí tenemos que entonces un- una persona nueva, un creyente, empieza a desarrollar y particularmente en la primera epístola de Juan, desde el capítulo 2:1 hasta el capítulo 5:21, el apóstol Juan se refiere de los creyentes como hijitos, como niños pequeños, de una manera muy tierna les dice, os escribo os escribo a vosotros, hijitos, para que sepáis que si alguno hubiere pecado entre nosotros, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí están las situaciones de una comparación. Solamente alguien que ha nacido de nuevo se puede hacer como un niño. Eh, en segundo lugar, tenemos que los niños son importantes para Dios porque los niños representan a Cristo aquí en la tierra. Eh, el Señor Jesucristo dijo, el que recibe a uno de estos más pequeños me recibe a mí. ¿Sí? Y, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que de esta manera son, como dice el apóstol Pablo hablando de los creyentes que, que han nacido de nuevo. En 2 Corintios 5:17, cuando dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas, y habla de todo el proceso de cómo Dios no tomó en cuenta los pecados del hombre, sino que Él estaba juntamente con Cristo, reconciliando a los hombres consigo mismo, llega al punto de decir que precisamente a estos que han nacido de nuevo, a los que todas las cosas son hechas nuevas y espiritualmente es algo totalmente nuevo. Las cosas viejas pasaron,
las cosas de la vieja naturaleza, de lo que éramos antes de no conocer a Cristo, todo eso pasa y se van convirtiendo en cosas nuevas y de esa manera lo primero que nos constituye eh, Dios es que somos embajadores de Dios y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo ahí, dice, así que como embajadores suyos, dice, les pedimos, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Esa es la parte primordial de que uno es rep- representante del Señor Jesucristo aquí para llevar ese mensaje de reconciliación y de salvación y de perdón de pecados para poder estar por la eternidad con Él en los cielos. Entonces tenemos otra razón por la que los niños son importantes para Dios cuando dice que mientras ellos representan a Cristo en la tierra, en el cielo los niños son representados por parte de los ángeles. Los ángeles representan delante del rostro de Dios a los niños y son ellos los que de alguna manera van cuidando y estableciendo hasta el momento en que pueden llegar a tomar conciencia para tomar decisiones con, con un sentido de, de total conciencia, ¿sí? Para poder en algún momento tener la capacidad de decidir libremente si se pone rebelde a Dios, rechazando a Cristo, o si considera todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y de esa manera llega a entender el plan de salvación. Y a veces esto los niños lo entienden desde edades tempranas de 5 6 7 años, 8. ¿Por qué? Porque todavía consideran su, su capacidad de, de un interés genuino. Los niños son gente de fe, lo creen. Este, ha- Hace tiempo escuché una anécdota de un predicador este, que tratando de ejemplificar la necesidad de la salvación, estando ahí en la plataforma, se dirigió a la congregación, que la congregación, que la congregación tenía un poco de todo. Tenía adultos, adultos mayores, este, mujeres, niños, diferentes niveles culturales, todo eso. Y y había niños también. Entonces, tomó su reloj, se lo quitó y lo mostró a toda la congregación. Y él dijo, a la primera persona que pase aquí al frente, le regalo mi reloj. Y, y las personas que estaban al frente, en las primeras filas, nada más se veían unos a otros. Y sin pensarlo mucho, un niño pasó al frente y el predicador le regaló su reloj y le preguntó, ¿por qué veniste al frente? Y el niño contestó muy simple, dice, porque usted dijo que quien viniera acá al frente le regalaba su reloj, pues yo vine porque dijo que lo regalaba. Y luego le preguntó a las gentes que estaban enfrente, ellos por qué no pasaron. Y dijeron, no, pues es que nos quedamos pensando que nadie regala nada a cambio de algo. Entonces, estábamos pensando qué es lo que iba a pedir a cambio. Pero la realidad, hermanos, es que así es como Dios ofrece la salvación a los pecadores, donde Dios les dice que quiere reconciliarlos con Él, quiere perdonarles los pecados y quiere obsequiarles la vida eterna. Y, y, y cuando se le dice de esta manera a la gente no lo cree. Lo primero que dicen, dices que acaso no tengo yo algo que hacer, portarme bien, ir a la iglesia, hacer esto, amar a mi prójimo, cuidar a mis hermanos. O sea, hablan de obras porque no entienden que la salvación es por fe. Los niños lo entienden y así
el ser humano se debe de hacer como niño, creyendo para poder recibir el nuevo nacimiento y con ello la salvación y las promesas eternas. Tenemos, después que, que los niños, siendo representados por los ángeles delante de Dios, vemos por último que los niños son importantes para Dios porque Dios quiere que sean salvos, quiere salvarles. El versículo 14 es donde se nos dice que porque quiere que estos pequeños se salven, no se pierdan. El ejemplo que había puesto anteriormente fue el de la oveja perdida, donde él fue y buscó a, a la oveja y cuando la encontró se regocijó, dejando a buen resguardo las restantes de las 100 y, y de esa manera está dando ejemplo de que Dios quiere que los niños sean salvos. Hermanos, si nosotros nos preguntamos, primeramente como padres, ¿qué estamos haciendo por procurar la salvación de nuestros hijos? Segundo, como iglesia, ¿qué estamos haciendo por buscar la salvación de los niños, creando programas de evangelismo infantil, programas donde realmente se le dé el, el nivel de aprecio a los niños como el que le da Dios, para que nosotros podamos realmente trabajar por ellos. Hay, hay situaciones, hay elementos donde a través de de mecanismos y enseñanzas, lecciones de escuela dominical, se va desarrollando ese proceso de enseñarles la salvación y de enseñarles cómo las situaciones pecaminosas desobedecen y están en contra a la verdad de Dios, a la persona de Dios. Y por eso, cuando se dice es necesario que uno, para poder entrar al reino de los cielos, debe de hacerse como un niño. Y, y de esta manera, hermanos, nosotros deberíamos de tomar eh, una reflexión bajo verdadera conciencia para saber qué hacer con los niños dentro de nuestra iglesia y de esta manera poderles desarrollar dándoles el aprecio que realmente merecen y tomando el ejemplo, ese gran ejemplo que realmente se nos dio el Señor Jesucristo y considerar no solamente a los niños que van creciendo físicamente, sino también a, a los niños espirituales que apenas tienen poco tiempo de haber nacido de nuevo y darles de alguna manera algunas lecciones de enseñanza para crecimiento inmediato, crecimiento sencillo. Recuerden que a este respecto el Señor Jesús nos dijo que después de predicar el Evangelio y de hacer los discípulos, pues que les bautizáramos y después de eso dice que les debemos de enseñar a que guarden todas las cosas que nos ha dejado. Pero a veces el problema más serio es que a veces nosotros, como dice el libro de Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de que se nos enseñe, volviendo a poner este, los rudimentos de las doctrinas principales sobre la salvación, sobre el Señor Jesucristo, sobre todo. Y ya después de tanto tiempo deberíamos de ser maestros. Así que hermanos, este es todo un reto para trabajar con los niños. A veces decimos, es que la iglesia está creciendo. ¿Cómo es que tuvimos 3, 4 nacimientos en este año o más? ¿Sí? Pero hermanos, la manera de crecimiento no es solamente de esta forma. La, la más importante es ganando almas para que se les pueda enseñar acerca del nuevo nacimiento y que vayan creciendo de la manera como está establecido por Dios. Así que hermanos, si con esto vemos que los niños son importantes para Dios,
Concluyendo, nosotros deberíamos decir que los niños también deben ser importantes para la iglesia, tanto los niños que van creciendo físicamente como los niños que han nacido de nuevo y que deben crecer espiritualmente. Así que hermanos, todo un reto y quitarnos de esas filosofías humanísticas donde aparentemente en las escuelas y festivales y todo eso hacen ver que, que, que para ellos los niños son importantes, pero dejando fuera todo el punto de vista de la persona de Dios. Así que hermanos, Dios les bendiga y animémonos a caminar en estos conceptos. Si tienen alguna pregunta, una consulta, adelante.